Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jolfer Mayoriano García y en esta oportunidad estaré comentando acerca de un tema que es muy importante en el área de la salud familiar y un tema que es muy recurrente en el paciente anciano. El tema es inestabilidad y caídas. A lo largo de la presentación estaré mencionando todos los factores de riesgo que existen y que pueden propiciar estas escenas de caídas e inestabilidad, como también estaré mencionando las consecuencias que puede tener la inestabilidad y las caídas en los pacientes que lo padecen. Y por último, estaré mencionando las acciones o las medidas que podemos tomar para evitar a toda costa que aparezca estas escenas de inestabilidad y caída en los pacientes que son más vulnerables. En definición, entendemos inestabilidad como la incapacidad que va a tener el paciente para mantener el equilibrio o para recuperarlo en dicho caso que lo haya perdido. Mientras que como caídas entendemos a todas esas escenas o situaciones que llevan al paciente que involuntariamente descienda al nivel del suelo o a un nivel más bajo de este. Dentro de los factores de riesgo, esto podemos clasificarlos en dos grandes grupos, donde primeramente vamos a encontrar los factores de riesgo que son intrínsecos y como su nombre lo indica, son propios del paciente y vamos a tener una limitación en tratar de intervenir estos factores porque no vamos a poder cambiarlos. Y por el otro lado tenemos a los factores de riesgo que son extrínsecos, que son exteriores al paciente y que a diferencia de los intrínsecos, en estos sí vamos a tener la posibilidad de cambiarlos o modificarlos. En cuanto a los factores de riesgo intrínsecos, que como mencioné, son todos esos factores que son propios del paciente y que nosotros como médicos vamos a tener una limitación o incapacidad en modificar o cambiar esos factores. Este grupo se va a subdividir en otros grupitos donde vamos a encontrar los factores de riesgo que son fisiológicos, los factores de riesgo que son engloban todas las enfermedades sistémicas y crónicas que el paciente pueda padecer y por último vamos a encontrar los factores de riesgo farmacológicos. En cuanto a los factores de riesgo fisiológicos, vamos a encontrar en este subgrupo la disminución de la capacidad auditiva, la disminución de la capacidad visual, la sarcopenia o la debilidad general que los pacientes ancianos fisiológicamente por su edad van a padecer. En cuanto a los factores de riesgos intrínsecos, pero los que engloban las enfermedades, vamos a encontrar aquellas patologías que son comúnmente en los pacientes de este grupo etario de edad avanzada. La enfermedad que embandera este grupo es la hipertensión arterial, pero también vamos a encontrar otras enfermedades sistémicas, metabólicas, como la diabetes mellitus, también vamos a encontrar la demencia senil y todas esas enfermedades que condicionan al paciente una debilidad general y que propicien que aumenten el riesgo a la aparición de caídas. En cuanto a los factores de riesgo intrínsecos farmacológicos, vamos a encontrar todos esos fármacos que necesariamente el paciente consume para contrarrestar las patologías o las comorbilidades que tiene. Entonces, si el paciente es hipertenso, constantemente va a estar en un tratamiento con antihipertensivos. Si el paciente es diabético, constantemente va a estar en un tratamiento con hipoglicemiantes o cualquier otro medicamento necesario para controlar su estado metabólico hiperglicémico. Si el paciente sufre de demencia o otras patologías sistémicas, constantemente va a estar consumiendo esos medicamentos que pueden tener una gran repercusión a que
sea un paciente inestable y lo aumente, por supuesto, el riesgo de caídas. Por otro lado, tenemos el gran grupo de los factores de riesgo extrínsecos, y como su nombre lo indica, son esos factores de riesgo que son exteriores al paciente y que, a diferencia de los intrínsecos, en estos factores de riesgo nosotros como médicos sí vamos a tener la capacidad tanto de evitarlos, de controlarlos o de eliminarlos. Estos también van a tener una subdivisión, van a contar con unos pequeños subgrupos que van a ser los factores de riesgo que están en la vivienda y los factores de riesgo que están en la vía pública. En cuanto a los factores de riesgo que están en la vivienda, podemos mencionar o destacar la ausencia de antideslizantes, podemos descartar también la presencia de escaleras en la vivienda o que la vivienda se encuentre en un edificio de 10 pisos. También podemos mencionar la presencia de tinas o de bañeras en los baños y la presencia de muebles o de objetos inestables. En el subgrupo de los de vía pública podemos encontrar la ausencia de semáforos en la vía pública. También podemos mencionar la ausencia de cebras o de señales que le indiquen al paciente por donde puede transitar. Podemos encontrar también la inestabilidad o los escalones que existan dentro del transporte público o los movimientos bruscos que en su conducción pueden tener. Por último, mencionaré las recomendaciones que nos pueden ayudar a evitar o prevenir las caídas en los pacientes. Entonces, de acuerdo a los factores de riesgo que mencioné anteriormente, así serán las recomendaciones. En la casa podemos hacer una instalación de las barandas en escaleras, en baños o en sitios donde frecuenten los pacientes. También podemos evitar las alfombras y los tapetes que pueden llegar a ser un impedimento al paso y hacer que estos pacientes se tropiecen y se caigan. También podemos decirle a los pacientes que usen el calzado más cómodo que crean, que eviten el uso de ropa muy larga con la cual también se pueden tropezar y que pidan ayuda en caso sea necesario. Si nosotros ya hemos detectado a estos pacientes que ya tienen una estabilidad o ya tienen un factor de riesgo que aumente la posibilidad de que ellos puedan caerse, podemos evitar que salgan solo a las calles y que siempre estén con un acompañante. De esta manera concluyó la presentación y espero que haya sido de su agrado. Gracias.